Amigos, gracias por continuar en sintonía. Estamos de regreso en Libros del Libro. Pastor, estamos diciendo de que el libro de Apocalipsis es posible entenderlo. Ahora, yo tengo una pregunta, porque yo puedo leer el libro de Apocalipsis y llegar a mi propia conclusión de qué significa lo que estoy leyendo. Entonces, mi pregunta para usted es, para poder entenderlo, ¿cuáles son las maneras de interpretación o cómo estudiarlo y leerlo? ¿Hay alguna manera que usted sugiere? Hay principios de interpretación, que vamos a hablar luego, pero a lo largo de la historia hubo escuelas de interpretación. Por ejemplo, después del Concilio de Trento, en el año 1545 hasta el año 1565, hubo 25 sesiones del Concilio de Trento y ahí salieron fluyente algunas formas de interpretar el Apocalipsis, porque hasta aquel entonces una forma de interpretar era a lo largo de la historia, es llamado el historicismo. Y hay una escuela que apareció, se llama el futurismo, o sea, interpretar el libro Apocalipsis para el final de la historia. Todos los acontecimientos, todo lo que habla el libro Apocalipsis, se van a cumplir al final de la historia, en el futuro. Salió otra escuela también, otra escuela llamada el preterismo. El preterismo cree que lo contrario al futurismo, ¿verdad? Que las profecías habladas en el libro Apocalipsis se cumplen al comienzo, es decir, en la época donde el autor escribió, en el primer ciclo, en la época donde el autor escribió, el contexto que el autor tenía. Entonces, tenemos, por lo que yo entiendo, la escuela de interpretación futurismo que dice que esta profecías se aplican justo antes de la segunda venida. Ajá. El otro extremo que usted había dicho, preterismo, que dice que ya se cumplieron estas profecías. Y la otra escuela de interpretación es historicismo. Sí, el historicismo, que cree que el cumplimiento de la profecía se cumple a lo largo de la historia, incluyendo con los eventos dados de acuerdo a la profecía. A lo largo de la historia se van cumpliendo y tendrán su final todavía en el futuro, porque todavía hay cosas que no se han cumplido. Pero apareció otra escuela, sí. Es la escuela del idealismo. El idealismo cree que el Apocalipsis debe entenderse de una manera espiritual. Simplemente debe ser un alimento para nosotros. Las figuras, las fechas, los días proféticos o años proféticos no tienen mucha importancia. Lo que nos interesa, dicen ellos, es nuestro alimento espiritual. Y en estos últimos años ha aparecido una quinta escuela. Otra. Se llama la ecléptica, el eclecticismo. Es una escuela que combina todo, combina las cuatro que ya hemos mencionado, es decir, cree que hay parte que es futurista, cree que hay parte es preterista, cree que hay parte que es idealista o historicista, ¿no? Entonces, hay una combinación de todas las escuelas de interpretación. Entonces, pastor, de todas estas escuelas de interpretación, ¿cuál de ellas es la que debemos adoptar para estudiar el libro de Apocalipsis? Dejemos que el mismo libro nos responda. Okay. ¿De qué manera interpretar? Por favor, ¿podrías buscar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1? ¿Ya estoy, lo leo? Por favor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí nomás, por favor. Las cosas que deben suceder pronto. Está manifestándonos allí una clave de cómo interpretar. Está diciéndonos las cosas que van a suceder pronto. Está hablándonos de un periodo de tiempo. Está hablándonos de historia, ¿verdad? El versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Está hablándonos también de otro periodo de tiempo. Versículo 19. 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Después de estas. Es decir, que hubo acontecimientos, eventos, y ahora van a acontecer algunas cosas.
periodo de tiempo. Capítulo 4, versículo 1. Voy a dar solo algunos ejemplos. Sí. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz Sí. que oí, como trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de estas. Está hablando de periodo un tiempo otra vez. Entonces, tengo otros versículos, hay otros, muchos más versículos, que nos hablan de periodos de tiempo, que el mismo libro nos refleja que la mejor manera de interpretar es acontecimientos que sucederán después de que Juan ha escrito, ¿verdad? Pero también hay algo interesante en el Apocalipsis, que en ninguna parte más encontramos. Los títulos de Jesús, la eternidad de Dios, por ejemplo, es un periodo de tiempo. Aunque aquí se refiere a Dios, el capítulo 4, versículo 1, por favor, 4.1. Oh, perdón, 1.4, perdón. 1:4, ok. Disculpa. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Mire, un título de Dios, del que es, del que era y del que ha de venir. Un título de tiempo. Podríamos leer el 8, por favor. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Yo soy el A y la Z, podríamos decirlo. ¿Qué es alfa y omega? Alfa son las letras, alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra. Entonces, soy el A y la Z. La letra A y la Z, La ¿qué Z, significa eso entonces? Cumplo todo, cubro todo. O sea, se nos está hablando aquí, presentando a Dios con el título de abarcar todo. Un título de tiempo. El versículo 17, por favor, 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el El último. primero y el último. ¿A qué se está refiriendo? Un periodo de tiempo. Ya hemos hablado en la primera parte de que el libro Apocalipsis habla de periodos de tiempo. Ahora, en los títulos de Dios, en los títulos de Jesús, nos presenta también un periodo de tiempo. ¿De qué manera debe interpretarse? De una manera histórica. Tal vez otros datos más. Por ejemplo, en profecía, Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver, 11, versículos 2 y 3, por favor. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Es interesante, aquí nos habla de periodos proféticos, está hablándonos de 42 meses y también de 1260 días. En los posteriores programas vamos a explicar de esto. Nos hemos dado cuenta de que el historicismo es la mejor manera de interpretar, porque el mismo texto bíblico nos los dice. Nos habla de tiempos, asunto de tiempos, nos presenta los títulos de Dios y de Jesús con periodos de tiempos, y nos habla de periodos proféticos, y siempre en el entorno de Jesús. En este programa no tendremos tiempo para hablar mucho acerca de la historia como debíamos de hacerlo, pero vamos a centrarnos exclusivamente en el personaje central, que es Jesús, que aparece, hemos dicho, en más de 30 diferentes títulos e imágenes acerca de Jesús. Amigos, hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo Jesús. Muchos piensan que es un libro de misterios y que no puede ser entendido, pero el libro mismo pronuncia una bendición a aquel que lo lee. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Gracias por acompañarnos en este programa Libros de Libro, estudiando el libro de Apocalipsis con el Dr. Quispe. Esperamos de que nos continúe estando con nosotros los próximos segmentos estudiando los demás capítulos acerca de este libro. Doctor, unas finales palabras que tiene. Solo decir a nuestra audiencia que no se olviden, para la siguiente les esperamos con su Biblia y esperamos disfrutar de las maravillas como es que Jesús fue mostrado en el libro Apocalipsis. Bueno, de nuevo, que Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Los vemos hasta la próxima en Libros de Libro.